Ok, hermanos. Vamos a tener una oración antes de empezar. Oremos. Gracias, Señor, te damos por estar aquí en tu iglesia reunidos, Señor, alabándote. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento para tu palabra, Señor, para entender el mensaje, Señor, y para ponerlo en acción. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, alguna vez han hecho un compromiso o han hecho un juramento y todavía se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, vamos a pedir voluntarios. En este lado, ¿quién levantó la mano? ¿Dónde están los valientes? Porque yo vi manos, ahora no se levantan. Bueno, mire, el primer compromiso que yo me acuerdo, tenía yo 17 años y me llevé a graduar de high school, de bachillerato, y entonces yo no sabía qué es lo que iba a hacer, pero yo sabía que a la universidad no iba porque no tenía la madurez y mi papá tampoco tenía dinero para ayudarme. Entonces decidí entrar a las Fuerzas Armadas. Y me acuerdo cuando estuve ahí en la oficina de los reclutadores, me preguntan, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Y yo le digo, sí, ignorante que era en ese tiempo. Le digo, sí, claro que sí, estoy bien seguro, yo quiero hacer esto, yo quiero ser infante marina. Ok, entonces me dice, bueno, levanta tu mano. Y me acuerdo, se lo voy a decir en inglés. Sería yo, León T. Córdoba, do solemnly swear to protect and defend the Constitution of the United States of America against all enemies, foreign and domestic. Ahora, eso me llevó 28 años, 9 meses y 2 días, hasta que me retiré de las Fuerzas Armadas. Ese es el primer compromiso que uno se acuerda, ¿no? Que marca su vida. El segundo, obviamente, cuando me casé. ¿Cuántos se recuerdan las palabras ahí que estaban diciendo? Yo no me acuerdo. Lo que yo sí me acuerdo fue que me casé aquí en esta iglesia y que el velo de Daisy con la candela agarró fuego. Digo, este matrimonio va a ser bueno. El pastor Lema lo agarró así con la mano y se apagó la llama. Digo, ok. El tercero, cuando tuve a Isabela y a los niños, como muchos de ustedes, aquí los presentamos. ¿Y cuál es ese compromiso? ¿Qué es lo que dicen los padres? Y toda la iglesia se levanta y llora y salimos de aquí y se nos olvida. Comprometer a instruir a nuestros hijos la palabra del Señor. Esos son los tres que yo me recuerdo. ¿Okay? Pero ahora vamos a hablar de por qué la gente no se compromete. El comprometerse, hermano, ¿es fácil? ¿Nos cuesta? ¿O por qué cuesta mucho comprometerse? Sí, porque hay ciertas expectativas, ¿no? Ciertas expectaciones que tenemos que cumplir dentro de lo que cabe en nuestro compromiso. Entonces, empezaremos. ¿Qué es lo que podemos lograr si no tenemos miedo a comprometernos? Yo me comprometí a ser miembro de las Fuerzas Armadas, a casarme, ya llevamos 24 años con Daisy, y también a instruir a mis hijos en el camino de Dios. Pero ¿qué de nuestra iglesia? ¿Qué de ustedes? De cada uno que viene cada miércoles, cada domingo. ¿Cuál es su compromiso con el Señor, con nuestra iglesia? Y por ahí vamos, hermanos. Entonces, para quitarles el miedo, le puse los 3 versículos. Todo el mundo lo dice, pero no sé si todo el mundo lo cree, hermanos. Todo lo puede en Cristo, que fortalece. Si usted no tiene miedo y no se compromete, porque le falta fortaleza. Pero la Biblia claramente nos dice, ¿quién nos da la fortaleza? Cristo. Mucha gente lo dice, pero no mucha gente lo cree. Porque donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos.
En la unión está, ¿qué, hermanos? En la unión está la fuerza. Pero aquí no es tanto la unión de hermanos reunidos, sino que los hermanos orando. Los hermanos que se reúnen a orar, dice nuestro Señor, ahí estará mi presencia, ahí estará mi espíritu. Entonces, si usted no ora, necesita orar, porque esta es la promesa que Dios nos da en la Biblia. Porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. A veces, hermanos, nosotros invocamos el nombre de Dios cuando ya estamos lo más bajo de lo más bajo. Y cuando la cosa está buena, se nos olvida que tenemos un Dios que nos ha bendecido, que nos ha dado lo que tenemos y tenemos que estar agradecidos. Y ese agradecimiento se le da de vuelta a nuestro Señor al comprometernos con Él y con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con nuestras familias, a vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Next slide. Entonces hoy vamos a aprender de nuestro hermano Jeremías, hermano. ¿Alguien aquí se llama Jeremías? Ok. Vamos a aprender de este hermano. Y mire cómo fue la vida de él. Nació en septiembre de 1809. ¿Cuántos de aquí nacieron en los Estados Unidos? Ok. Hey, yo nací en Ohio, pero me crié en La Ceiba, ok. ¿Cuántos de ustedes son hijos de inmigrantes? ¿No? Ok. Bueno, si usted no nació aquí en los Estados Unidos y usted se vino, tal vez sus padres no se vinieron con usted, pero usted está aquí como un inmigrante en este país. ¿Es la vida fácil para un inmigrante? No. Es más fácil si tiene papeles o si no tiene papeles. No sé, hermano. A veces parece igual, a veces parece que Dios bendice a otros y a otros no. Pero este señor nació aquí de padres inmigrantes. Los papás de él vinieron de Holanda y eran campesinos. Ellos trabajaban en lo que es el cuero. Hacían zapatos, hacían carteras, hacían fajas y ese tipo de cosas. Y de eso vivían. Pero él se comprometió a aprender otro tipo de negocio. Él quería vivir un tipo de vida diferente. Entonces, aprendió a hacer sastrería, cordar y hacer ropa, tela, camisas, sacos, pantalones. También le gustaba la música y también a través de eso, de que era sastre, pues hacía y vendía ropa hasta que montó su propio negocio. ¿Y qué pasó con su negocio? ¿Qué miran ahí? Fracasó. Fracasó y intentó otra vez. Pero durante todo ese trasfondo, a través de su amor a la música, él se integró al coro de la iglesia cerca de su vecindario. Y a través de esa decisión de comprometerse a cantar al Señor y a los miembros de la iglesia, él llegó a los pies de Cristo. Entonces su interés en la música fue que lo llevó a los pies de Cristo. Hermanos, ¿cuál es el interés de ustedes? ¿Por qué ustedes vienen a la iglesia? ¿Es interés personal? ¿Es interés en mejorar su situación espiritual? ¿Es interés en ayudarle a un hermano que está en necesidad? ¿Es interés de conocer más de la palabra de Dios? Yo no sé, hermanos. Yo vengo porque necesito sanidad y paz. Y eso aquí estar en la iglesia me da eso. Leer la Biblia le da eso a uno. Tener un enfoque central en su vida. No mucha gente lo tiene. Unos escogen su trabajo o mujeres o vicios. Y entonces prefiero estar aquí que andar dando vueltas. ¿Ya? Doy suficiente vueltas con mi trabajo en las calles para yo andar metido en eso. Entonces, este es el lugar santo. Aquí uno viene a descargar, hermanos. Aquí uno viene a hablar, a regocijarse con sus hermanos y con el Señor. Entonces él, la música. Pero también era negociante. Entonces a través de la música llegó a la iglesia. A través de la música llegó a ser cristiano. Y también a través de su negocio, él decidió salirse de todo eso. Porque en ese tiempo, en el año 1857,
no era muy diferente de lo que está pasando ahora. Había una crisis económica, los bancos estaban declarando en bancarrota, la gente estaba sin trabajo, había mucho desempleo. Y él vio todo eso dentro de su iglesia y se padeció de sus hermanos y decidió hacer algo. Y lo que él hizo fue, mira, me voy a salir de mi negocio y voy a ser misionero. Pero no misionero que se va. Él fue misionero que se queda a apoyar a su iglesia. Y ese fue el compromiso de él. Y lo hizo, hermanos, hasta su muerte en 1898. Casi a 60 años como misionero. Next slide. Esta era la iglesia de él. Se llamaba Broadway Tabernacle. Como ustedes miren aquí a este lado, era circular, ¿no? Eso es porque era un teatro. Entonces ellos la membresía compró el teatro y la iglesia creció y después derrumbaron ese teatro años después y construyeron este templo aquí, que aquí acaba para 2,400 personas. En ese tiempo eso era una mega church. Ahora las mega iglesias son de 20,000 miembros para arriba. Pero él trabajaba dentro de lo que era Manhattan, en Nueva York. Y él se dedicaba a apoyar a la iglesia a través de compadecerse de las necesidades de los hermanos y suplir esas. Ese era el fuerte de él, el ministerio de él. Next slide. No sé cuántos de ustedes han estado en Nueva York, hermanos. Ustedes saben la canción de Toño Rosario. Esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Y se lo tira el acento dominicano. Nunca han estado en Nueva York. Deberían ir. Es grande. Y la gente no es muy respetable, ¿no? Los neoyorquinos le vale, como dicen. Si usted se cruza la calle, el taxi se lo lleva al hospital. Sí, entonces, hermanos, él trabajó dentro de lo que es esta área de Nueva York, Manhattan. Y ahí estaba ubicada la iglesia y ahí él se dedicó a hacer su ministerio. Entonces, aquí está un poco de la historia de él. Cuando él empezó su ministerio de misionero, él empezó a visitar a las personas. Y visitó por varios años y dijo, mira, esto no me está dando resultado. Porque visitaba a la gente, pero la gente no venía a la iglesia. Entonces él se sintió que había fracasado en la obra y cambió su táctica. Entonces él dijo, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé la oportunidad de ganar almas, pero no sé cómo hacerlo. Acuérdense que él era negociante, pero él no era misionero, él no era pastor, él no era laico en la iglesia. Él a los 49 años decidió servir al Señor, dejar todo su negocio y empezar algo nuevo que él no sabía cómo hacerlo. Entonces se puso a orar y a través de la oración, como dicen en Honduras, le cayó el 20. Entonces dice, voy a orar y lo que voy a hacer de mi propio dinero, voy a invertir y voy a hacer 20,000, ¿cuál es la traducción? No es folleto, pero hojas, ¿no? De invitación. Y él mismo fue por todo Manhattan y la regó. Y en septiembre, creo que le tengo la fecha, era como el 13 de septiembre de 1857, fue que ahí estaba la fecha, ahí estaba la invitación y la dirección de la iglesia. Y llegó la hora, las 11 de la mañana, y no llegó nadie. Y él se puso a orar por 30 minutos. Y después llegaron 2 personas, después llegaron 4 más. Y el primer día fue él y las 6 personas que llegaron y se unieron a él para orar. Y así, hermanos, pues fue como empezó este ministerio de grupos de oración que él inició. Next slide. Y estaba basado en las necesidades de las personas. Él no les preguntaba por qué llegaban a orar. Él les preguntaba, ¿cuál es tu necesidad? Vamos a orar por esa necesidad. Entonces, él estableció reglas. ¿Cuáles eran las reglas? Dice, mire, solo estaba disponible la iglesia durante la hora del almuerzo. Entre las 11 y las 12 del mediodía,
Era el tiempo cuando la gente podía venir a orar y unirse al grupo. Entonces, parece que tenía que venir en ayunas, ¿no? Porque no podían comer y estar orando al mismo tiempo. O comían y venían, o venían y después se iban a comer. Solo tenían 5 minutos para orar, para dar testimonio, para cantar o para presentar sus peticiones. Y él tenía una cajita donde que la gente podía ponerlas por escrito, si venían a la carrera, si no podían presentarlas y orar con ellos. Entonces, en 5 minutos, usted tenía que hacer su negocio ahí, tenía que orar. Si no quería orar, podía dar testimonio agradeciendo al Señor por su vida, por las bendiciones. O si no tenía tiempo, agarraba su petición, la doblaba, la ponía en la cajita. Entonces él, después que se iba la gente, las juntaba, las leía y oraba por esas peticiones. Y él lo que hizo fue no involucrar al pastor, porque él se sentía que el pastor ya estaba haciendo todo lo posible por la iglesia. Y entonces él reclutó a otras personas que se comprometieron a ser misioneros locales igual a él. Y entonces con ese grupo fue que armaron y dirigían el grupo de oración. Next slide. Entonces, mire los resultados, hermanos. Como les dije, la primera semana, en septiembre de 1857, 6 personas y el hermano Jeremías. La segunda semana, 20. La tercera, 40. Si usted se fija, de septiembre de 1857, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 8 meses. A los 8 meses ya se estaban reuniendo 10,000 personas. En la iglesia ya no cabían, acuérdense, eran 2,400 personas en la capacidad. Entonces empezaron a alquilar diferentes edificios y oficinas y ahí se dividieron en grupos pequeños y así fue creciendo y creciendo este movimiento. Entonces, no solo ellos empezaron en Nueva York, en lo que era una ciudad de una población, un estado de una población de 1 millón de personas. Entonces, de ese millón se reunían 10,000, dice que llegaron a 20 y hasta 30,000 en un solo día a reunirse en los diferentes lugares a orar por las necesidades de la gente de Nueva York. Y a través de eso, otras ciudades, otros grupos se establecieron en lo que es Chicago, Filadelfia y Detroit. Si ustedes saben la historia de los Estados Unidos, esos eran los centros de producción, ahí había maquinaria, era la zona industrial de los Estados Unidos. Y entonces la gente trabajaba, en ese tiempo, hermano, el día laboral no existía, 8 horas, era más como 12 horas, y trabajaban los niños de 7, 8 años para arriba. Con el tiempo las leyes fueron cambiando, y así llegamos a los niños menos de 15 años no pueden trabajar. Cuando usted trabaja, después de 8 horas, tienen que pagarle overtime, tiempo y medio. Si usted gana 10 y pasa las 8 horas, ahora está ganando 15, que es tiempo y medio. Entonces, también de este movimiento se copiaron el modelo, ¿no? El sistema que él implementó en Nueva York y se fue regando por Irlanda, por Escocia, por Inglaterra, por Europa, hasta por las islas pacíficas, que no sé si ustedes han estado por ahí, pero son bien remotas esas islas. Por ejemplo, si usted ha volado de San Francisco a Hawái, son 8 horas en un avión. Y después hay un montón de islitas en el Pacífico hasta llegar a lo que es las islas grandes, que es el Japón. La primera es Okinawa. Entonces, en todas esas islitas he estado por servicio militar, pero nunca para ir a orar a un grupo de oración. Sí. Pero el movimiento se regó a un nivel mundialmente. Entonces, a él las iglesias evangélicas le dan el crédito por empezar lo que es un movimiento a nivel mundial de oración. Y esto causó un avivamiento en estos países. Y entonces, pero la base no era que él dirigía,
La base era que cuál es tu necesidad y déjame orar por esa necesidad. ¿Qué yo puedo hacer por ti? En lo que es no mi poder, sino la oración, el poder de Dios. Déjame que el poder de Dios interceda por ti a través de la oración. Entonces, como les digo, fue a un nivel mundial. Next one. Entonces, hermanos, empecé con unas cuantas preguntas y termino con unas cuantas preguntas. ¿Cuál es tu compromiso, hermanos? ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es individual. Yo no puedo decirle a usted, mira, comprométete a esto. No, así no trabaja. Tiene que nacer naturalmente de uno mismo. Y entonces, ¿está usted comprometido con Dios? ¿Está usted comprometido con su iglesia, con su familia, con su comunidad? Esas son preguntas que solo ustedes pueden contestar, hermanos. Pero lo claro sí está que si no nos comprometemos, no esperemos los resultados que pudo lograr el hermano Jeremías. No les estoy pidiendo que dejen sus trabajos, no les estoy pidiendo nada de eso, pero sí pueden comprometerse dentro de lo que tiene usted habilidad. Por ejemplo, lo primero que él se comprometió fue con la música. Y yo voy a cantar, o no sé si tocaba instrumento, no sé si era vocalista, pero él se comprometió y a través de eso llegó a los pies de Cristo y a través de eso llegó a tener compasión por sus hermanos y hermanas y a través de eso dijo, mira, mi compromiso no es negociar o ganar dinero, mi compromiso es ganar almas para el Señor y orar. Y a través de la oración, eso fue lo que él pudo lograr a nivel mundial, hermanos. Y como empecé, él no era ninguna persona con un doctorado o con un bachillerato, hermano. El hombre era negociante, el hombre era sastre y músico. Entonces, Dios nos puede usar a nosotros, no importa nuestro nivel, lo que importa es nuestro compromiso y cuánto queremos ejercer nuestro compromiso con Dios y con nuestra iglesia o con nuestro matrimonio, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo. Donde quiera que haya una oportunidad nos podemos comprometer para presentar el Evangelio y así llegar a lograr algo de lo que este Señor llegó. Y claramente está en la Biblia. ¿Con qué fue que abrimos el estudio? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Entonces, mi oración es que Dios os fortaleza, que ustedes piensen en qué compromiso pueden ejercer, en qué pueden servir, si no lo han pensado, si alguna vez ha cruzado su mente, pero le ha dado miedo, no tenga miedo, hermano. Dios claramente nos dice, el que necesita fortaleza, pídala, el que necesita sabiduría, pídala. Y en términos más simples, el que tenga sed, busque el agua. Entonces, no se quede atrás, hermano. Sea parte del movimiento que tenemos aquí en nuestra iglesia de llevar el Evangelio localmente o mundialmente. Esa es lo que nos manda la palabra del Señor a hacer, la gran comisión. Entonces, nadie la va a hacer si no se comprometen. Y los que se van a comprometer somos nosotros. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Este edificio no puede comprometerse a nada. Nosotros tenemos que comprometernos. Ok. Y ese es el estudio, ese es el mensaje, hermanos. Gracias. Okay.